Muy buenos días, queridos estudiantes de Peruano Español. Vamos a continuar con el siguiente tema del curso de química. Ya. El tema que vamos a trabajar hoy es estado de oxidación. Ya. El estado de oxidación, podríamos decir que en la naturaleza existe una gran variedad de compuestos químicos que están unidos y son aquellos que han sido elaborados por el hombre, ¿no? Y es por eso que existe gran cantidad de compuestos químicos, ¿no? Que al unir estos elementos forman mucha mayor cantidad, ¿ya? Entonces, fue necesario que los químicos crearan un método que permita nombrar y formular estos compuestos, para evitar que un mismo compuesto sea nombrado de formas distintas, ¿no? Entonces, tanto que había unión de elementos químicos, entonces, para que no tengan el mismo nombre, se ha buscado nuevas estrategias, nuevos métodos para nombrar estos compuestos, ¿ya? La nomenclatura actual está basada según las reglas propuestas por la UPAC, ¿ya? UPAC significa Unión Internacional de Química Pura y Aplicada, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el objetivo del estado de oxidación? El objetivo del estado de oxidación es la formulación y la nomenclatura química. Esto es a partir del nombre del compuesto, ¿ya? Es decir, ¿qué nombre le vamos a poner al compuesto? Para saber cuál es su fórmula y a partir de una fórmula, cuál es el nombre. Ese es el objetivo del estado de oxidación, para nombrar a muchos compuestos con un solo nombre y no se repitan, ¿ya? Entonces recuerden que el estado de oxidación sirve para formular y poner su nomenclatura química, es decir, su nombre, ¿ya? De qué está compuesto de qué compuestos está el elemento y cómo se llama la fórmula que estamos uniendo, ¿ya? A eso se llama estado de oxidación. Primero, el número de oxidación también se le puede decir estado de oxidación, ¿ya? Número de oxidación o estado de oxidación, ¿ya? El estado de oxidación o número de oxidación va a ser la carga real o aparente que adquiere un átomo de un elemento químico. O sea, prácticamente va a ser la valencia de un elemento químico. Es la carga real que tiene el elemento químico en la tabla periódica. 2. Regla para determinar los números de oxidación, ¿ya? Entonces existen reglas que tenemos que aplicar para determinar los números de oxidación, ¿ya? ¿Cuál es la primera regla? La primera regla dice: el estado de oxidación o número de oxidación del hidrógeno es +1. Generalmente es +1, ¿ya? Entonces su fórmula es la siguiente. EO significa estado de oxidación del elemento hidrógeno es igual a +1. Otra regla. 2. El estado de oxidación o número de oxidación del oxígeno es -2. ¿Ya? Entonces, el estado de oxidación del oxígeno O es igual a -2. ¿Ya? 3. En todo compuesto molecular, o sea, en todo compuesto molecular, o sea, en unión de elementos, eso se le llama molécula, la suma de los números de oxidación de todos sus átomos es 0. ¿Qué quiere decir eso? La suma, estado de oxidación, la suma de estados de oxidación de un compuesto, quiere decir de uno o más elementos o átomos, la sumatoria de estos elementos es igual a 0. ¿Ya? Por ejemplo, acá les pongo un ejemplo número 1. Acá tenemos dos elementos. Esta es una molécula.
Ya, esta es una molécula. Ahí vemos diferentes números de oxidación. Yo quiero determinar el estado de oxidación del nitrógeno. Ya, entonces, si quiero determinar el estado de oxidación del nitrógeno, pongo X en la parte superior del elemento. Y el hidrógeno, sabemos que su estado de oxidación es +1. Entonces colocamos +1. Este 3 se sobreentiende, es la molécula. Y acá hay un 1, se sobreentiende que en este vacío hay un 1. Se sobreentiende que hay un 1, que no es necesario poner. Entonces, estos son los estados de oxidación que se van a encontrar en la parte superior. Ya, entonces voy a calcular mi estado de oxidación del nitrógeno, que es X. Ya, ¿cómo determino? ¿Cuál es mi fórmula? Mi fórmula es sumatoria de estados de oxidación es igual a 0, porque este es un compuesto. Entonces pongo mis datos. 1, este 1 se sobreentiende que es de acá. 1 por X más 3 más 1. 3 por más 1 es igual a 0. Esta es una simple ecuación, simplemente lo resolvemos. 1 por X, X, más 3 por 1, 3 signo positivo. X más 3 es igual a 0. Despejo X. X es igual a -3. Entonces el estado de oxidación del nitrógeno es -3. Este X vale -3. Así de simple se resuelve los estados de oxidación de compuestos. Ya, muy bien, sigamos practicando. Por ejemplo 2. Determina el estado de oxidación de los elementos representados con una X. Ya, por ejemplo, ahí tenemos dos elementos. Ya, esto es un compuesto. Nos pide hallar el estado de oxidación representado de una X. Queremos saber cuál es el estado de oxidación de este elemento. Y sabemos que del oxígeno su estado de oxidación es -2. -2. ¿Dónde está? Acá. El estado de oxidación del oxígeno es -2. Simplemente colocamos ese dato. -2. Entonces, ¿cuál es mi fórmula? Sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Entonces, reemplazamos datos. Acá se sobreentiende que hay un 1 y acá también se sobreentiende que hay 1. Se sobreentiende. Por eso es que no están puestos. Entonces, como se sobreentiende 1 por X, 1 por X más 1 por -2 es igual a 0. 1 por X, X más 1 por 2, 2. ¿Qué signo? Más por menos, menos. Signo negativo es igual a 0. Despejamos X. X es igual a -2. Entonces el estado de oxidación para este elemento, para este X, es +2. Ya simplemente reemplazar datos, una simple ecuación matemática. Ya. Otro ejemplito. Por decir acá tenemos también dos elementos. El cloro, y acá hay 2 cloros, y oxígenos hay 5. Entonces me pide determinar el estado de oxidación representados por una X, o sea, del cloro. De esta X quiere saber cuál es su estado de oxidación. En esta parte de acá se ha movido, ¿no? Pero no hay problema. Entonces, ¿cómo determino? Mi fórmula es igual, sumatoria de los estados de oxidación es igual a 0. Dice, sumatoria, por eso es que sumamos. Entonces coloco, para el cloro, 2 por X. Ya empezamos de ahí. 2 por X más, acá hay un 5 por -2 es igual a 0. 2 por X, 2X. Más 5 por 2, 10. Más por menos, menos. Ya no es más. Entonces, más por menos es negativo. Entonces va a ir así. 2X menos 10. ¿Por qué le he puesto menos? Porque más por menos es
menos signos diferentes se restan. Es igual a 0. Despejamos X de esta manera. 2X, como acá está con signo negativo, pasa a este lado con signo positivo. Seguimos despejando X. X es igual a 10 sobre 2. 10 sobre 2 es igual a 5. Entonces el estado de oxidación para el cloro X es igual a 5. Simplemente es resolver una ecuación matemática para determinar los estados de oxidación de los elementos. ¿Ya? Entonces con esto vamos a resolver nuestra ficha de aplicación, las 10 preguntas.